se nos da que h de x es igual a la raíz cuadrada de la cantidad 75 más f de x, así como f de 3 es igual a 6, y f' de 3 es igual a 7. Queremos determinar el valor de función de f' de 3. Por lo tanto, defina el derivada de h' de x. Por lo tanto, primero escribimos la raíz cuadrada, usando un exponente racional. H de x es igual a la raíz cuadrada de la cantidad 75 más f de x. Podemos escribir h de x en la forma de la cantidad 75 más f de x elevado a la potencia de 1, 2. Y ahora podemos aplicar el regla de diferenciación con la regla de la cadena para determinar h' de x. Observe donde el interior función, que a menudo llamamos u, es 75 más f de x. Por lo tanto, si u es igual a 75 más f de x. Note que u' du barra de x es igual a 0 más f' de x, o simplemente f' de x. Así que de nuevo, porque ahora podemos piense en h de x como solo u hasta el 1, 2, h' de x es igual a 1, 2 veces u. Is equal to 1/2 times A la potencia de 1, 2 menos 1, que es 1, 2 negativo, multiplicado por u', que en términos de x es igual a 1, 2 veces la cantidad 75 más f de x elevado a la potencia de lo negativo 1 o 2, y luego por u', que es f' de x. Sigamos adelante y reescribamos usando un exponente positivo. Tenemos h' de x igual. Tendríamos f' de x en el numerador. En el denominador tendríamos 2, y luego multiplicamos la cantidad 75 más f de x elevado al poder de lo positivo 1, 2, o si queremos, podemos volver a escribir esto en forma radical, que debería ser f' de x dividido por 2 veces la raíz cuadrada de la cantidad 75 más f de x. Ahora, podemos determinar h' de 3 sustituyendo x por 3. h' de 3 es igual a f' de 3 divididos por el producto de 2 y la raíz cuadrada de la cantidad 75 más f de 3. A partir de aquí, f' de 3 es 7, y f de 3 es igual a 6. Por lo tanto, al realizar la sustitución, tenemos 7 divididos por el producto de 2, y la raíz cuadrada de la cantidad 75 más 6, y 75 más 6 es igual a 81. Nos da 7 dividido entre el producto de 2 y la raíz cuadrada de 81, y la raíz cuadrada de 81 es igual a 9, dándonos 7 divididos por el producto de 2 y 9. Lo que nos da el 18 de julio para el valor de función h' de 3. Espero que te haya resultado útil.